siempre que empiezo mi Armuda estoy contento porque, entre otras cosas, porque veo a mis amigos, me acompaña gente que conozco, que quiero mucho, que tengo muy presente siempre en, qué sé yo, que hemos convivido en el escenario cultural boliviano desde hace muchos años. Entonces, les agradezco a mis invitados. Ahorita voy a hablar con ellos directamente, los voy a presentar. De entrada, les agradezco mucho. Estamos acá reunidos para celebrar este momento. Hace como 6 meses ya, tuvimos una reunión con queridos amigos como Diego Aramburo y Ramiro Garavito, estaba Jorge Luna por ahí también. Tratamos de territorializar la diferencia entre el teatro y el performance, una mirada del performance desde las artes visuales. Y bueno, toda la discusión concluyó en todo vale. Y sí, sí, todo vale en la posmodernidad y todo eso lo entendemos bien. Pero este nuevo año, con gente de distintas áreas, ya un poco más ordenado, quiero intentar de nuevo territorializar, especialmente porque hay una duda, una inquietud que está latente en muchos grupos del escenario cultural boliviano, en el que sí hay expresiones que son experimentales de muchas formas, pero que se las encasilla por experimentales de una forma muy simple en performance, cuando en realidad no tienen como mucho lugar desde donde las artes visuales son las que un poco eh, han manipulado la imagen del performance en Bolivia, la han construido. Entonces, bueno, esto justamente es de lo que quiero hablar, no de lo que quiero hablar, sino de lo que vamos a hablar nosotros juntos, todos. Tengo con nosotros a la moderadora, conductora, principalmente quería invitarla a ella porque me había acompañado en la anterior sesión, la conozco bien, ella ha sido como líder clave, figura clave, no solamente del performance, sino también del Festival de Performance en el Centro Simón de Patiño, que se realizó 6 veces. Entonces, me parece que ella, además, ha escrito el libro de performance, que sí tiene una visión desde las artes visuales, es cierto, pero bueno, pero entonces entiende muy bien sobre el tema. Ella va a acompañarnos, moderadora. Le agradezco mucho su asistencia. Alejandra Dorado, bienvenida. Gracias, Rodrigo. Claudia ahí también de Cochabamba, directora de teatro, actriz, escritora en la prensa. He leído últimamente como varias cosas que ha escrito en la prensa. Como directora he tenido la oportunidad de ver muchas obras de ella y la verdad es que me parece que realmente tiene como talento. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Creo que su opinión es muy importante para nosotros. Que esto sí es una plataforma de artes visuales, es verdad, pero necesitamos profundamente entender las visiones de las áreas como afines para que podamos un poco construirnos a nosotros mismos en nuestra propia identidad. Calo Coca, una artista que conozco desde hace muchos años, 20 años, 15 años. Lo he visto desarrollarse, ha sido figura clave del Festival de Performance, era el que cerraba el festival varias veces, porque la verdad es que si no cerraba Galo no había quién. Le agradezco mucho que esté acá, es importante y su mirada creo que nos va justamente a aportar muchísimo. Y Ariel Muñoz, un actor, director de teatro, de hecho está casado con una compañera de curso mío, le mando saludos. Le agradezco muchísimo, yo lo conozco más de acá, de Santa Cruz, ya de emigrados y de desertores. Pero le agradezco muchísimo. Justamente como la emoción de esta charla se me ocurrió cuando pude hablar con él hace muy poco en una conferencia de la gobernación y decidí que teníamos que hacerlo de nuevo, justamente con su participación, porque era importante en estas miradas, a todos por estar acá. Entonces vamos a comentarle. Bueno, sí, por la invitación, Joel. Continuar esta charla porque habíamos quedado un poco al aire y pienso que hay muchas cosas interesantes que compartir con gente tanto de teatro como de performance o de las artes visuales,
Quería hacerles la primera pregunta a todos, así muy básica. De hecho, van a ser dos preguntas muy básicas, pero quisiera que la vean desde su punto de vista, desde su trabajo. ¿Qué es la representación para ustedes? No sé si podemos empezar por la Claudia. Sí, bueno, hola y gracias por la invitación. Bueno, para mí la representación pues sí tiene como un tono que es muy del teatro, que es como este no realismo, esta suplantación de algo para que represente pues otra cosa, ¿no? Y sí se enmarca dentro de un lenguaje muy teatral, eh, teatral prácticamente clásico, porque en el último tiempo, digamos que he estado investigando más sobre el postdrama y ahí es como que la representación choca un poquitito, pero la representación principalmente tiene que ver con eso. Un actor está en un escenario y está representando un personaje dentro de conceptos más clásicos, digamos, ¿no? ¿Tú Así lo lo verías puedo. como algo académico? Cuando hablamos, por ejemplo, de las artes visuales, hablar de algo académico, tal vez. ¿Académico en qué sentido? En el sentido como estás hablando del teatro, digamos, tradicional, antiguo, ¿no? Entonces, hablando de artes visuales, cuando decimos lo académico, es cuando nos vamos hacia, digamos, las técnicas básicas Sí, o lo básico, ¿no? sí. Eh, tiene que ver con esto que dices entonces, ¿no? Lo académico. eh, y es a partir de eso que hay el teatro postdramático o el teatro contemporáneo, que más bien ya hace mucho tiempo comienza esta discusión sobre el personaje, ¿no? Sobre si existe o no el personaje, porque cuando hablamos de representación, digamos que la esencia teatral es esta representación del personaje, ¿no? O sea, yo represento a Evita Perón en este musical, digamos. Y es por ahí que la apertura de conceptos hace que se proteste sobre estas teorías que... Claro, entonces lo contemporáneo vendría un poco a romper eso. Sí, lo contemporáneo viene un poco a romper y por ahí es que creo que empieza un poquito a hacerse borroso este límite entre el performance y el teatro, porque, bueno, además la palabra en inglés para decir que alguien está actuando es performance, ¿no? Claro, ahí tenemos otros conceptos cruzados que los vamos a ver también después, hablando de qué es el performance para ustedes específicamente, ¿no? ¿Qué me dices tú, Ariel, de la representación? Es básicamente poner algo de otra forma, ¿no? O sea, no es eso, es parecido a, pero está atravesado por un tratamiento o una manipulación, si quieres. Esa manipulación es una manipulación artística del orden que sea, desde lo escénico, teatral, a cualquier otro tipo de lenguaje, ¿no? Atravesado desde lo visual, lo musical, lo sonoro, eh, etcétera. Pero está como atravesado por un lenguaje artístico, en el caso de la representación artística, ¿no? Y en el teatro está, pues, un poco atravesado justamente por eso, por un lenguaje teatral en el sentido de que teatral que está como conviniendo o está generando convenciones con el público. En ese sentido hay unas convenciones, digamos, muy establecidas sobre el teatro clásico, ¿no? Desde lo espacial, desde la posición, desde el lugar, desde el silencio. Y hay como esta convención teatral que normalmente se instala en el espectador y se predispone a ver. Entonces tú vas al teatro de hecho ya con ciertas reglas impuestas. Ahora, te la pueden romper o no, eso ya depende de cómo va y de qué se va a ver.
O vas al teatro, a una obra de teatro, y vas a ver a una galería de arte o a un museo, ¿no? Entonces, se está rompiendo algunas convenciones, pero siempre hay como una tendencia a algo establecido, ¿no? A una convención establecida sobre lo que es la teatralidad en general, principalmente desde el funcionamiento entre espectador y creador, digamos, ¿no? O artista o representante, que es justamente la pregunta, ¿no? Estoy representando para alguien algo. Me parece muy interesante lo que dices a partir de la relación que hay entre espectador y la persona que está representando algo, porque cuando el momento que decimos teatro, ya nos imaginamos un escenario, una escenografía y un personaje representado por un actor, ¿no es cierto? Es lo básico que nos imaginamos. ¿Y qué pasa con lo contemporáneo, como decíamos con la Claudia? ¿Qué pasa con ese romper con, no sé, obras o técnicas donde el actor no está necesariamente representando, sino también tal vez está presentando a sí mismo o mezclando estos dos tipos de presentación? Justamente lo contemporáneo obedece a una innovación en el lenguaje, ¿no? Entonces, justamente esta innovación del lenguaje es desde la rotura de estas convenciones y la propuesta de nuevas, de alguna forma. Estas nuevas propuestas son lo que enriquece de alguna manera, o lo que hace o lo que construye la contemporaneidad en general. En el caso del teatro, las convenciones se han ido un poco abriendo, expandiendo, ¿no? Dentro de este término de teatro expandido, a tomar nuevas formas, y dentro de lo cual se va mezclando, ¿no? El videoarte, todo lo visual, lo sonoro, el cuerpo y, ¿por qué no el performance también? Entonces, los límites son bien frágiles, pero yo me pongo siempre desde el lugar de en qué lugar de las convenciones estamos, ¿no? En universidades donde esas convenciones están mucho más abiertas y donde si tú vas a ver una obra donde se están sacando sangre del cuerpo, aquí es muy raro, ¿no? En otro lugar capaz no tanto, porque hay unas convenciones un poco de diferente, que se han ido construyendo, ¿no? Y se han ido probando, y bueno, en ese sentido es como, yo creo, la contemporaneidad aporta o va buscando la innovación del lenguaje, y en esa búsqueda va rompiendo también convenciones antiguas, ¿no? Desde el espacio hasta la misma escritura, digamos, esto que decía Claudia, ¿no? Personaje, no personaje, no se habla de personaje actualmente, se habla de rol, o de un intérprete, o de un artista escénico que está al frente y que está de alguna manera, si haciendo Ariel Muñoz en escena, haciendo un Ariel Muñoz en escena, no es el mismo Ariel Muñoz en el Zoom de kiosco donde está moviendo las manos de esta manera. Entonces hay de alguna forma algo que enmarca el rol, ¿no? Un contexto que está como conteniendo a este rol, o a este desarrollo, o a esta construcción de rol, o a este constructo también. Perfecto, sí, me parece interesante eso que dices del rol. Incluso el actor podría ser hasta un medium, ¿no? Y actuar por una fuerza externa a él, o hay tantas cosas que podrían moverlo, ¿no? No solamente su personaje como así, ¿no? Fijo. Y tú, Galo, que desde las artes visuales, desde tu experiencia como performer, ¿qué es lo que piensas de la representación? Y si alguna vez en tus performances tú te has planteado representar algo o lo has visto de otra manera. Sí, bueno, a ver, yo creo que es importante considerar el origen del lenguaje en términos de representación, ¿no? El lenguaje se basa en un sistema que se ha ideado a partir de una representación, de hacer presente algo que no está junto a nosotros, que es tangible. Entonces, para ello, en algún momento de nuestra historia, pensemos en la pintura rupestre, por ejemplo, se ha ideado un mecanismo que alude a nuestros sentidos directamente, ¿no?
sobre todo en los últimos 100 años, 200 años, que se llama el lenguaje, que está dominantemente hecho para la visualidad, ¿no? O para la sonoridad, son los que han dominado el ámbito de las imágenes y de la representación, ¿no? La representación, pensemos que es un ámbito primitivo de comunicación entre pares, ¿no? Entonces, va a suceder que los propósitos de una representación van a ser completamente diferentes entre una obra de teatro o una obra de artes visuales, ¿no? Unos van a representar volviendo a presentar algo bajo un esquema dramático preescrito. En cambio, en expresiones como el performance, lo que se busca es utilizar la representación como parte de un lenguaje complejo que es inmerso dentro de la realidad y que pretende participar de la realidad, no necesariamente en un ámbito ficticio o fantástico como podría ser el teatro, digamos, ¿no? En este caso estamos interviniendo la realidad misma, tratando de conmover a una persona que está junto a nosotros o tratando de modificar un paisaje establecido, ¿no? Entonces la representación en ambos ámbitos van a tener personalidades muy diferentes, teniendo en cuenta el objetivo que se persigue, ¿no? Claro, se habla también de representación en las artes plásticas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno pinta, un artista pinta una escena, está representando, ¿no? No es el real, no es el reflejo, ni tampoco es la representación. Y hay un juego entre esos tres, ¿no? Entre la realidad, su reflejo o el reflejo de esa representación en la gente que está observando, así como decía Ariel, la relación del espectador yendo a esperar algo, ¿no? Esperar que se le transmita este tipo de emoción o lo que sea por medio del personaje en este caso o por medio de la plástica, ¿no? En las artes visuales. Sí, hay múltiples niveles posibles de lectura, ¿no? Pensemos que este proceso de significación que cualquier observador o testigo vaya a atribuirle a un hecho que está sucediendo delante suyo, sea dentro de la convención del teatro o sea dentro de una realidad imperante como puede ser un espacio callejero, van a ser completamente diferentes, ¿no? Y a eso le sumamos la individualidad, el tiempo, el clima, el momento histórico, el espacio físico, geográfico, qué sé yo, muchas cosas van a influenciar en una posible lectura, ¿no? Y eso lo vamos a demostrar seguramente más adelante. Complejiza el problema y las preguntas que nos podamos hacer como artistas, ¿no? Exacto. Sí, me acuerdo que Peter Greenaway, el cineasta, hablaba de la representación en el cine y en lo que es la instalación visual. Y él decía que en el cine te lo entregaba de una manera única para mirar, ¿no? Tú te sientas como espectador en el cine y estás viendo esa instalación donde, que está filmada, que está, qué sé yo, siendo proyectada, y tú tienes solo una opción de quedarte ahí. Y él al mismo tiempo decía que le gustaban las instalaciones porque esas mismas escenografías, digamos, o ambientaciones para sus películas, las podía hacer y el espectador podía ir a quedarse, podía romper algo, podía agarrar, podía echarse, dormirse ahí por 3 días y cambiaba totalmente esta temporalidad y esta relación del arte con el espectador. O algo así tal vez pasa en el teatro, porque hemos visto las diferencias entre performance y teatro, que un poco dentro de lo que es el teatro tradicional, el espectador no participa, o sea, rara vez se va a entrar un espectador al escenario a interactuar con un actor, pero sí en el performance. Por ejemplo, Galo, ¿te ha pasado alguna vez
que han reaccionado de distintas maneras o han interactuado contigo mientras estabas en un performance? Sí, seguramente que sí. El público se siente afectado por las cosas, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos al tema de la convención. En un teatro, por ejemplo, la gente si ve sangre, no se va a meter a escena a tratar de rescatar al actor, ¿no? Porque asume y presume que lo que está viendo es ficción. En cambio, si ve a una persona sangrando en la calle, va a acudir en auxilio o finalmente para saber el chisme completo, ¿no? Entonces va a intervenir, se va a acercar. Entonces, me ha pasado alguna vez que la gente me veía en una especie de peligro y quería intervenir para sacarme de ese peligro, ¿no? Pero también eso dispara un montón de circunstancias y de pensamientos y de ideas sobre lo que se está observando, que son parte del proyecto artístico también, ¿no? Entonces, las motivaciones, de nuevo, van a ser la intención artística, digamos, va a ser la que va a detonar todas estas posibilidades en el observador de un hecho artístico, ¿no? O del participante de un hecho artístico. Exacto, hasta podrían cambiar tu guión, entre comillas, ¿no es cierto? Claro, Podrías decidir a hacer otra cosa si ha venido alguien a intervenir tu obra, por ejemplo. Exacto, ¿no? Que ha pasado múltiples veces, ¿no? Que el público o la gente, los transeúntes, los testigos deciden intervenir y eso modifica completamente lo que se había planificado de una manera vegetativa, digamos, ¿no? O contemplativa, que un artista plantea una obra y espera que la gente solamente la mire y sucedan cosas así vegetativamente, ¿no? Es muy diferente cuando la gente puede intervenir o puede expandir la obra de diferentes maneras, ¿no? Entonces, los caminos son muy grandes y también misteriosos, ¿no? El artista pierde el control de la obra y aunque sea o no su intención, ¿no? Exacto. Un ejemplo muy claro que lo hemos vivido con Angélica Heckel cuando presentó este performance que se llama Eat Art y lo presentó primero acá en Cochabamba, en la plaza principal, armó un tejido, digamos un textil con estos dulces típicos bolivianos que vienen en bolsitas, el pito ese molido y los dulces de colores. Se tardó un montón de tiempo armar el tejido, invitó a la gente a comer porque era un acto amable de entregar su arte para comerlo. Y acá se tardaron como 4 horas en comer el arte e incluso tímidamente se alzaban uno que otro. Y no sé si te acuerdas, Clau, cuando estuvimos en Cuba, viajamos justo con Kiki Teatro, algunos artistas, y Angélica repitió este performance en una plaza de La Habana, no de La Habana Vieja, de la Centro Habana, ¿no? Que es un barrio ya más pobre, que estaba en remodelación, con muchos edificios en remodelación, entonces mucha gente que trabajaba como obrero ahí. Cuando Angélica puso el tejido, ni siquiera terminó de decir las palabras, los invito a comer, y eso fue una guerra violenta, ¿no? ¿Cómo cambió el sentido de la acción que estaba planteada por el distinto contexto, ¿no? Ese tejido se desarmó en menos de un minuto, la gente se peleó por los dulces, se deshizo, las bolsitas salieron, el pito, quedamos todos regados con el pito, y la acción, que era exactamente la misma, cambió radicalmente su estructura de cómo transcurrió, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante y algo que tal vez no ocurre en el teatro. ¿Qué piensas, Ariel, hablando de qué es performance para ti y si en algún momento en tus obras tú has planteado algún proceso performático o algo de performance dentro de tu obra? Sí, un poco dentro de todo lo que dicen entre Galo y tú, de alguna forma no está al margen del teatro, no está fuera del teatro. O sea,
todo esto de que la obra cómo reacciona o cómo se modifica de acuerdo a un diferente público al que se enfrenta, o alguna representación que está tratando con un público que está participando, ¿no? Entonces, hay obras de teatro que espacialmente está el público caminando con el artista, la relación, la modificación de la misma obra durante la escena es de alguna forma una improvisación, ¿no? Hay obras que tienen una base de improvisación y sobre lo cual se va modificando y viendo qué pasa, etc. Y eso obviamente cambia de función a función. Entonces, hay muchos parecidos dentro de lo que decimos. Yo estoy pensando un poco en esta relación que el teatro tiene de el juego o la manipulación del creador entre la ficción y la realidad, ¿no? La construcción de ficción-realidad y la construcción que el performance, digamos, tiene ante eso. Yo me estoy preguntando si el performance, por ejemplo, trabaja algún tipo de ficción, ¿no? O que el teatro contundentemente, con líneas muy cercanas o no, o de forma muy manipulable, juega a, ¿no?, ficcionalizar algo y cruzarlo con la realidad. Un poco también dentro de la pregunta, ¿no? Yo en mi trabajo trato de generar a partir digamos, del Ariel o de la historia biográfica del Ariel, generar una ficción que está alimentada desde su realidad y vuelve a la realidad o algo así, ¿no? Entonces se va cruzando durante el proceso. Y en ese sentido, la representación o el trabajo de representar algo puede ir desde algo muy construido ficcionalmente a una elaboración muy caricaturesca de un personaje o a una no, hablar aquí estamos y bueno, hago esto como Ariel, no como un personaje que es gordo o como un personaje que es viejo o como más bien un niño, no, nada de eso. Entonces, estoy un poco queriendo saber esa relación desde el performance, desde lo visual, cómo se potencia, se alimenta, se construye, se dialoga entre lo ficcional y lo real, ¿no? Que para el teatro es fundamental, seguramente Claudia me va a complementar ahí, porque ella también trabaja mucho dentro de eso, ¿no? Dentro de una búsqueda. Y ahora el teatro, digamos que se acerca a lo expandido, trabaja mucho dentro de ese juego, si quieren, entre lo ficcional y lo real, entre lo representación y no representación, entre lo que sucede y lo que manipula el presente y dentro de lo que está aconteciendo en el momento, ¿no? Que es igual muy performático. Exacto, tú lo verías entonces como dentro del proceso creativo para la obra de teatro o también dentro de la obra misma. De la obra misma, totalmente. Justo de eso quería hablar con la Claudia porque he tenido la suerte de participar de tu obra Princesa 2 veces, que me invitaste y me ha encantado porque nunca me imaginé, yo nunca quise hacer teatro, es más, tengo una pelea un poco con el teatro, pero cuando me invitaste, como yo la vi la obra antes, no me imaginé que el proceso sea totalmente performático, ¿no? Y que tú al entrar a la obra, tú nos dabas el tópico que teníamos que tocar y no teníamos el diálogo cerrado, sino que lo creábamos nosotros en ese día, según el tema que tú nos has dado. Tu técnica me pareció sumamente interesante, compleja, pero funcionaba completamente, hemos hecho en poco tiempo y quisiera ver que nos cuentes de eso y que nos digas a propósito de eso, ¿qué es el performance para ti? Uh-huh. Para mí hay una cosa muy importante que ha dicho el Galo y que tiene que ver con la intención de cómo se va creando una partitura. Y claro, o sea, por ejemplo, en Princesas sí había elementos performáticos, pero dentro de una intención muy teatral, porque todos estos ejercicios de performance, o sea, incluso la improvisación, que el texto no esté escrito, que el texto sea improvisado, es una técnica de teatro. La improvisación es una técnica, es un ejercicio teatral, ¿no? Es
como un entrenamiento. Entonces era abrir el entrenamiento como parte del espectáculo. Yo en el proceso de creación les iba pidiendo a las actrices que hagan acciones performáticas como agarrar una manzana y tirarla contra el piso, ¿no? Porque para mí el performance tiene que ver más con acción que con la simulación de algo. Y también concuerdo con lo que decía el Galo sobre esto de cómo me pongo yo dentro de una realidad y el ejemplo que tú dabas de lo de la Angélica Heckel, de cómo la realidad en realidad es la obra, cómo ese contexto es la obra. En cambio, yo lo que hago es tomar algunos elementos performáticos para enmarcarlos en una obra de teatro, donde yo pongo una luz, donde yo voy a poner una canción en determinado momento. Y de hecho, dentro de esa improvisación hay un cimiento muy clásico, ¿no? Porque yo ahí le pido a las actrices o no actrices, porque la obra permite que sea un juego, que esté más vivo que normalmente está el teatro, porque es por eso que yo empiezo a incluir estas cosas, estas acciones performáticas, porque me aburre muchísimo el teatro clásico, me aburre muchísimo la repetición. Entonces hay un juego que está enmarcado dentro de una partitura, está escrita en diálogos o simplemente en estructura, pero que para mí es netamente teatral. O sea, yo no puedo decir que hago performance porque yo hago teatro. Sí voy robando porque voy robando cosas que necesito para que la obra esté más viva. Entonces, fue así que se fue construyendo el juego de princesas, la obra de teatro, y que nos permite incluir siempre a nuevos jugadores, sobre todo para refrescar. Memorizar, repetir hasta una tonada, irse a un lugar seguro y no salir de ahí. Y eso es lo que a mí me mata del teatro. A mí me aburre muchísimo ver ensayos, ¿no? Entonces, por eso quería una cosa más viva y de ahí voy robando algunas cositas que voy investigando o que voy aprendiendo. No solo el teatro, ¿no? En general las artes y las artes contemporáneas son híbridos. Entonces, por ahí sí se va aprovechando, pero yo siempre lo enmarco dentro del teatro. O sea, para mí eso está muy claro y tiene que ver con esa intención que decía el Galo y también tiene que ver con este juego que mencionaba el Ariel, ¿no? Esta tensión que va a haber con quién me está viendo. Porque yo no creo en el espectador pasivo. O sea, mi intención es afectar a quien está viendo, pero sí soy consciente de que no atravieso al público con acción necesariamente, ¿no? No sé si me estoy explicando bien aquí, pero sé que delimito un espacio en el que quiero que al otro lado esté alguien que esté viendo, que puede participar, puede reaccionar. Con princesas nos han gritado cosas desde el público, o puede reaccionar simplemente con risa o cosas así, pero a mí sí me interesa afectar al público, no de la misma forma que el performance, ¿no? Más bien el performance es como que una acción atraviesa una realidad y un contexto real. Exacto, exacto. Entonces, ¿crees que hay una diferencia, hablando ahorita todos de lo que es performance, Galo? Te pregunto, entre los conceptos del performance vistos desde el teatro o vistos desde las artes visuales. Sí, yo creo que la ficción es lo que nos va a delimitar entre un lenguaje y otro, ¿no? La intención de construir una historia es diferente a la intención de construir poética dentro de la realidad, ¿no? No sé, se me vienen a la cabeza piezas de La Fura dels Baus, ¿no ve? Que usan espacios muy grandes, canchones, la gente está mezclada con los actores, qué sé yo, pero hay un
guión previo, hay una especie de texto madre que los va guiando en el desarrollo, ¿no? En cambio, en el performance, el accionismo en general, no hay una idea germen de la cual deben fluir las cosas de alguna manera orgánica, pese a que sepas que tienes que decir esto, tienes que manipular un objeto, tienes que pintar algo, tienes que empujar a la gente, no sé, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la intención de la ficción y de la fantasía es lo que nos va a separar de alguna forma, ¿no? Pero también tenemos que asumir que en el arte actual las barreras se van diluyendo en el sentido de que es más generoso para el arte mismo que exista una transdisciplinariedad, ¿no? Como dice la Claudia, ella se roba cosas de un ámbito, de otro arte, de un autor, qué sé yo, para enriquecer su propio arte, ¿no? Su propio trabajo. Y lo mismo pasa con todos, ¿no? O sea, el hecho de que incorpores música, de que incorpores gastronomía, incorpores ingeniería, no va en desmedro, sino nutre las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si estuviésemos en un ámbito académico, sí es muy útil utilizar etiquetas, enmarcar momentos, técnicas, resultados finales, de acuerdo, ¿no? Pero en la práctica creo que esos márgenes están completamente diluidos, ¿no? Y Rodrigo, y si te pregunto algo a ti, hablando específicamente del performance relacional, porque tú has hecho bastantes performances de este tipo, y creo que ese es un tipo de performance que se sale un poco de lo que estamos hablando y de lo que está inscrito dentro del teatro, ya sea en su proceso de creación o en su presentación misma. A mí una de las cosas que me parece más complicadas del arte relacional es que no tiene una forma, ¿no? No responde a una forma tradicional, no hay un procedimiento, una receta, un guión, una estructura. Entonces la obra se va a construir en la relación con el público. Y eso me parece, a mí particularmente, sí, es cierto, tengo varias obras relacionales y sí me interesa mucho, lo he investigado bastante y de cerca todo lo que se ha producido en el país. Y una de las cosas que me parece más interesante es que no hay manera de aproximar, o sea, que está demasiado vinculado con la realidad, entonces como no responde a una morfología hermética, demasiado catalogada dentro de la estructura del arte, parece que se combina y se construye como en un diálogo con la gente, que a mí me parece emocionante en la misma actividad, en el performance, claro. ¿No? Cuando estoy ahí, tengo la oportunidad de dialogar con la gente, de aprender en ese momento, y eso para mí es increíble, es como experiencia. Claro, la obra se arma a partir del espectador, ¿no? O sea, si el espectador o el transeúnte o lo que quieras no ha captado lo que tú estás queriendo que haga o que sienta o que sea, la obra no funciona entonces. No sé, tú dime, a mí... o funciona de todas maneras. Es que en el diálogo se va a ir generando algo y poco a poco después verás tú si eso es una obra para enmarcarla dentro del circuito, es simplemente una experiencia tuya que se va a volver parte de tu vida. Bueno, creo que tú también puedes aportarme desde ahí, que tú en los últimos años has hecho más obras relacionales que obras de performance tradicionales. Y en realidad, claro, a veces lo que estás tratando es justificar como el discurso a través de una respuesta del público, pero a veces simplemente el público va a reaccionar de cierta forma y te vas a dar cuenta que la obra es posible que la obra tome un camino diferente y que sea mejor que el que tú habías pensado. Eso a mí me parece increíble, que la obra misma se exprese, ¿no?
Exacto, el mero hecho de hacer la acción buscando esta participación o no participación o lo que sea del público, el hecho de hacerla, te haya funcionado o no, ya funciona, entre comillas, ¿no? O sea, ya da resultados, como tú dices. Entonces, ¿ustedes creen, chicos, Ariel, que en el teatro pasa lo mismo? ¿En algún momento un proceso performático o no sé, una puesta en escena performática te ha pasado que no funcione, entre comillas, con respecto a lo que es el público o no? ¿O de todas maneras está funcionando como obra, digamos? No, de hecho, es bien con pinzas, ¿no? Que funciona, aquí le llamamos funcionar, en el teatro es como funciona de alguna manera con en un contexto y en otro no. Pero lo que no funciona te ayuda a lo que consideras que no funciona, te ayuda a modificar la obra como un proceso largo, ¿no? Como un proceso de, qué sé yo, una función, estamos hablando de 30 funciones, digamos, y cómo se afecta una tras una con la otra, ¿no? Y cómo dialoga, en el caso de la Claudia, por ejemplo, con Princesas, cómo buscan ese mecanismo de frescura o de generación de presente, ¿no? Desde la invitar. Y eso está bueno, o sea, hablar de cómo generamos el presente, porque de alguna forma la manipulación del presente empieza a construir una ficción, empieza a meterse de alguna manera se empieza a ficcionalizar el momento, ¿no? Y eso creo que también el performance no lo tiene totalmente definido, ¿no? O sea, yo he visto performance, por ejemplo, donde claramente hay una manipulación de ciertos momentos, ¿no? O sea, hay momentos, digamos, o sonoros o visuales donde se están manipulando en determinados momentos como si hubiera una partitura, ¿no? Como si el performance tuviera una partitura abierta, cerrada, qué sé yo, lo que sea, pero de que puede notarse. En todo caso, a nivel de la discusión, yo he estado pensando un poco desde la conversación con Rodrigo también, eh, que hay algo que de alguna forma obedece al momento social en el que nos encontramos, ¿no? Tomando en cuenta sobre la decisión, por ejemplo, he visto que han conversado sobre Jan Marusic, que programamos en el Festival Internacional, que fue, a ver, entre una decisión no difícil, pero se dialogó mucho por qué programar a Jan Marusic en el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz, que de alguna forma obedece a ciertas líneas un poco tradicionales del teatro en general a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que costó más, por ejemplo, es cómo lo representamos y dónde lo representamos, ¿no? Y una decisión que fue después de varios, porque fue difícil, fue Kiosco. Y fue genial porque funcionó de maravilla. Si no hubiera sido Kiosco, en ese sentido de tu pregunta, por ejemplo, quizás no hubiera funcionado como se esperaba. Repito, dentro de una sociedad cruceña donde tiene una tradición a nivel de los festivales internacionales de teatro, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien ha estado en ese performance, pero se generó lo que fue maravilloso. Nosotros sabíamos de qué iba perfectamente, pero el momento, ese presente que se genera, eso es muy, muy común entre lo teatral y entre lo performático, ¿no? Se genera de alguna forma un momento donde el espectador está siendo afectado de cualquier manera, ya sea por el relato mismo, que a veces el teatro está como obligado a resolver, pero no necesariamente, ojo, o por lo visual, lo conceptual que el performance está generando, ¿no? O el riesgo y el manejo del morbo
que eso es otra palabra que me gustaría también hablarla, porque de alguna forma hay un juego con la morbosidad y esta capacidad de jugar, ¿no? Porque la expectación tiene que ver con este hecho simple de quiero saber lo que pasa con mi vecino. Y eso es un chisme. Y ese chisme, de alguna forma, tiene un elemento morboso que obviamente se está trabajando de manera que está siendo atravesado con el lenguaje artístico, ¿no? Pero el elemento está ahí, el elemento está puesto en un vidrio que corta y si esa sangre que está saliendo de su cuerpo es real o no. Y sí, es, mierda. Entonces, mi silencio es mucho más profundo. Esa verificación me está generando un momento presente, ¿no? Entonces, eso en el teatro también lo tiene, pero estamos trabajando con un poco esto que les había mencionado, ¿no? Esta manipulación y relación de ficción-realidad, ¿no? Más que nada en el teatro desde el relato. Y hay algo aquí que traigo como término, que es la dramaturgia, tan difícil de definir, tan complicada de definir, pero que está muy relacionada a toda esta confusión, digamos, del posmodernismo y todos los lenguajes que se han ido abriendo dentro del teatro necesariamente, pero que de alguna forma es lo que está hilando los elementos, los materiales, en el caso teatral, los materiales escénicos, ¿no? Lo que está uniendo estos materiales, sean palabras, sean sonoros, sea lo que sea, lo que está aglutinando. Y esto es un trabajo un poco de curaduría. Por eso también en los festivales internacionales los curadores son los programadores, ¿no? Que de alguna forma son los que unen las partes y en esa unión están generando un hilo o un concepto, si quieren, ¿no? Ahí está Rodri que está generando, pero el dramaturgo de alguna manera hace un trabajo de curaduría con los materiales o los elementos escénicos en este caso, ¿no? Los elementos que se le van presentando. Y esos elementos muchas veces se presentan desde el proceso hasta el momento mismo de la presentación, ¿no? Un gato que pasa o dependiendo cuán abierta es tu obra, alguien que no reaccionó de la manera que querías, etcétera, etcétera. Eso va modificando y ¿por qué no? Eso va construyendo tu misma obra. Exacto. Sí, sí. Dime eso y quisiera aportar una cosa. Bueno, voy. Yo tengo como una observación sobre esa obra en sí. Me tocó mucho la producción de la obra porque justamente se llevó a cabo en kiosco. Y lo primero que vimos es que estaban rompiendo los vidrios, limpiando los vidrios, que era algo así ya tranquilón, ¿no? O sea, no... Y ya se armó todo el proyecto, sí era aterrador, el tipo estaba literalmente metido totalmente dentro de una tina llena de vidrio, y sí se había, por lo menos yo vi la cara de muchos amigos míos que estaban ahí espantados, aterrados, yo mismo estaba como sufriendo entero, pero el performer, el artista, hizo una cosa que yo no sé si desapruebo, que no tengo el derecho de desaprobar nada, pero me parece que se equivocó, no, es que no puedo decir eso. No creo que sea correcta. Lo que hizo es, poco a poco va tirando el vidrio de la tina, se va liberando, en cierto momento no tira todo el vidrio y se levanta, en cierto momento él ya queda claro que él puede levantarse, entonces simplemente se levanta encima de la tina llena, que todavía tiene, digamos, un tercio o más, está lleno de vidrio molido, y él hace una cosa que me parecía muy extraña, genera una posición de poder, se levanta, se yergue, y entonces camina 2 veces en la tina, ida y vuelta, y después se sale, se retira de la tina y se va. Y yo digo, ¿cuál era la necesidad de todo el show y de todo el sufrimiento si sabe bien controlar el vidrio y si sabe bien que puede lidiar con el asunto? Me parecía que era como un momento de, no voy a decir arrogancia, pero así de empoderamiento que me parecía innecesario. Y eso me parecía que no tenía que ver con el performance. Si podía controlar el vidrio y si podía
si podía lidiar con la situación, me parecía que no era necesario hacerlo. Y eso me dejó pensando si eso era un performance o si era ciertamente una obra de teatro. Y no sé qué opinan ustedes al respecto. Claro, justamente cuando Ariel habló de esta obra que tú me has mostrado, Rada, en video o en fotos, y me has hablado de ella, es interesante pensar desde el punto de vista que tú dices, Ariel, se la tomó como parte del festival de teatro y no encontraban un espacio, y lo divertido del asunto y que hizo que funcione fue que le encontraron el espacio de las artes visuales, entre comillas, que era kiosco, ¿no? Entonces ahí estaba esa unión entre las dos cosas, y nosotros, digamos, viéndolo desde la parte como artistas visuales, yo también opinaba lo mismo que Rada, que qué necesidad había de sobreactuar el acto o el performance o la acción que ya fue hecha, de revolcarse en la tina y dominar esta cosa de los cortes que todo el mundo estaba. A diferencia, por ejemplo, Galo, de tu performance en el Palacio Patiño, en el Festival Cimientos, donde tú te entierras y estás una hora tratando de entrar dentro de este montón de tierra, cuando nosotros con el Rada temblábamos. Tenemos una foto que estamos temblando los dos, así sudando, con unas caras de miedo, con los del Sahara ahí al lado, porque tú tenías la idea de entrar con un tubo de oxígeno que jamás se pudo meter adentro de la cosa de tierra. Entonces teníamos al Sahara ahí por si se desmayaba o se nos moría el Galo, y eso no tenía nada de teatral, todo lo contrario, y era una acción que nos hizo sufrir a todos y que nos sacó también este morbo que tal vez la gente espera en el performance y no tanto en el teatro. Pero no sé si llamarlo morbo o llamarlo o ver que en ese punto estaría la diferencia principal tal vez de lo que es teatro, ¿no? ¿Qué dices, Galo? Sí, yo pienso que hay varias cosas con las que podemos reflexionar, ¿no? Por un lado, la intención, ¿no? De representar algo, de volverlo a presentar múltiples veces, del pleonasmo, de la acción, el empoderamiento que menciona Rodrigo de esta pieza que se presentó en kiosco. Y también me hace pensar en el término mismo de performance, ¿no? Literalmente performance puede leerse como desempeño, una capacidad de hacer algo en términos materiales, temporales, de recursos, ¿no? Entonces, ¿cuánto aguanta una persona sentada en hielo? ¿Cuánto puede resistir la piel en oposición a vidrio? ¿Cuánto tiempo puede estar una persona enterrada antes de la hipotermia? ¿No? Son preguntas que uno nunca se hace y que obviamente, como dice el Ariel, producen morbo, ¿no? Y eso produce también la expectancia, la curiosidad, que permite la aproximación y en algún sentido la complicidad del observador, ¿no? Entonces ahí caemos de nuevo en la intención que puede tener un artista, ¿no? Yo puedo hablar por mi pieza del enterramiento en Palacio Portales. Yo no sabía qué iba a pasar, ni tampoco sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, porque yo no ensayé. El performance no se ensaya, ¿no? En cambio, asumo que el artista que trabajó con la tina de vidrio sí sabía qué podía pasar, cómo podía pasar, cuáles eran las posibles variantes de su trabajo en términos espaciales, temporales, materiales, ¿no? Entonces, de nuevo, la ficción es algo que va a condicionar el desarrollo de la obra, ¿sí? Dentro de la convención del teatro hay un fin, hay un inicio, hay finales abiertos, inicios abiertos, desarrollos de múltiples formas. En cambio, en el performance podríamos decir que es de alguna forma unívoco, ¿no? Lanzas una premisa y se tiene que desarrollar, salga como salga, en el sentido de que el desarrollo debe ser
orgánico, ¿no? Pero también existen esos rasgos en muchas obras de teatro, ¿no? Entonces, de nuevo estamos en un ámbito no hermético, no cerrado, no escrito en piedra, ¿no? Que también es lo humano de hacer arte también, ¿no? No estamos trabajando en ingeniería química, ¿no? Ni ingeniería civil, que necesitamos que todo sea de una determinada manera y solamente así, ¿no? Pero también reconozcamos que existen múltiples estéticas y que van a tener o permitir diferentes aproximaciones a un mismo problema, ¿no? La forma en la que, por ejemplo, la Glenda Zapata habla sobre la muerte va a ser muy, muy diferente a cómo el Juan Nebreda habla de la muerte, digamos, ¿no? Entonces, en términos de estética y de búsqueda artística individual, es que cada pieza va a tomar su propio curso, ¿no? Entonces, evidentemente, podemos tener ideas y pareceres diferentes, pero no podemos restar el valor artístico de cada pieza, ¿no? Y evidentemente debemos tomar una perspectiva suficiente como para poder analizar diferentes casos, ¿no? Que ese es el espacio que no tiene el público en teatro o un testigo en performance. La perspectiva o la intelectualidad o el proceso suficiente para poder entender las cosas, ¿no? Necesitan un tiempo, necesitan alejarse, necesitan acercarse, necesitan interactuar, necesitan elaborar y reaccionar, ¿no? Entonces, yo creo que en ningún extremo de nuestra conversación podemos ser tan rajatabla de pedir un concepto frío o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no podemos ser tan herméticos, ¿no? Yo creo que la riqueza de trabajar en arte es justamente la amplitud de las posibilidades, ¿no? Exacto, tuve una entrevista con Regina José Galindo, que es una performer guatemalteca, y justo le preguntaba acerca de la representación y yo le hablaba desde mi punto de vista que ahora ya cambió en realidad después de esa charla y de muchas, visto como lo que no tiene que haber por nada del mundo en un performance es la representación, ¿no? Y ella me dice, bueno, hablando de los performances desde los 80s en Latinoamérica, que se dieron en los 60s en Europa, que sí tenían esa onda sin representación, era todo real, incluso habían cosas muy fuertes hacia tu propio cuerpo y cosas así. Y ella me hablaba de lo que está pasando ahora ya con lo que es el performance y me mostraba algunas obras de este Tino Segal que tiene unas cosas muy lindas que incluso van desde la danza también, ¿no? Yo he hecho muchos años danza y en Chile he tenido la oportunidad de hacer una especie de danza teatro donde teníamos algo parecido a lo que hemos hecho con la Claudia en Princesas, donde tú tenías una secuencia, pero de ahí tenías diferentes sensaciones que nos lanzaba el día ya en escena con el público, nos lanzaba, ponte tú, un sonido distinto, una escenografía distinta, y tú improvisabas, como decía Ariel, la técnica de la improvisación se usa mucho en la danza igual, a partir de este latigazo que te daba el director o la directora ese momento, ¿no? Entonces, estos nuevos performances creo que enmarcan todo, lo mezclan y como decía Ariel, no solo lo utilizan para procesos, sino también lo utilizan en la obra misma. Entonces, a partir de esto, yo les quiero preguntar si piensan que debe haber un límite o marcar un borde, digamos, entre lo que es performance y teatro, o no es necesario, y en qué situaciones, digamos, tendríamos que demarcarnos en esto, Claudia. Es que
hablar de danza, hablar de performance, hablar de teatro, estamos hablando de artes vivas, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de artes vivas, contemporáneas, que van mutando, porque es a través de eso que se desarrollan, pues ahí igual estamos hablando de artes escénicas, performáticas. Siempre vamos a tener muchas cosas en común y siempre vamos a tener límites que son un poquito borrosos. Claro, o sea, yo escuchaba que todo el mundo hablaba de este performance, el que mencionaba el Ariel, que ha estado en el último Festival Internacional de Santa Cruz, pero ya son varias versiones también en las que el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz se va abriendo a la danza contemporánea. Y han llegado grupos de Brasil, han estado grupos también de aquí, de Bolivia, precisamente reconociendo esto, ¿no? Que es algo que es tendencia también en muchos festivales de artes escénicas y artes vivas. Entonces, sí se va haciendo un poco confuso, pero para mí es necesario delimitar mi trabajo, porque no, o sea, yo no mantengo este discurso de, no, es que mi trabajo es muy difícil de definir. No, yo hago teatro y es dentro de ese lenguaje, que es el lenguaje que me gusta y con el que yo he aprendido a expresarme, en el que me puedo ir desarrollando por ciertos lados, pero sin dejar de hacer teatro, porque mi goce está ahí. Ahí es donde yo he encontrado la manera en la que me gusta relacionarme con el otro. Y claro, o sea, para mí siempre es muy, muy importante esto que decía el Galo, lo de la intención, y me ponía a pensar, por ejemplo, en Dogville de Lars von Trier. ¿Qué pasa con Dogville? No puedes decir que es teatro, es cine, pero todo sucede dentro de un teatro y todo el espacio está representado por unas líneas. Pero nadie puede decir que eso es teatro. Eso es cine. Y yo no creo que Lars von Trier vaya por ahí diciendo, he hecho teatro, pues no ve, hace unos años. No. Entonces, claro, yo creo que cada uno pone sus límites de acuerdo al lenguaje por el que más quiere explotar su creación, ¿no? Entonces, ¿crees que esta delimitación tendría que ser del artista para, digamos, tener más firme lo que quiere de su obra o algo así? Principalmente para que la decodificación sea un poco más concreta. Si es que te interesa que la decodificación de tu trabajo sea concreto. Si no te interesa eso, entonces ábrete. ¿Y qué crees tú, Ariel, en tu obra, en tu teatro? A ver, yo creo que es muy importante, más que limitar, es ubicar, ¿no? Un poco puse el ejemplo de Vain Brisé, que es la obra de Jan Marusic, que una de las decisiones de poner en kiosco fue muy, muy importante. Un poco pensando en el espectador. El espectador necesita de alguna forma estar contextualizado y entrar a esa convención de la que mencionábamos al principio. O sea, voy a ir a ver teatro. Hay unas convenciones de teatro que más o menos como espectador las he desarrollado y voy a ir a ver y voy a expectar de la mejor manera, digamos, si hubiera maneras de expectar, que eso también es un tema. Ahora, si voy a ver un performance cuando estoy esperando ir a ver una obra de Shakespeare, escucha, es posible que el performance, más allá de que me pueda gustar o que sé yo, pueda leerlo o dialogar muy bien con él, capaz, si no hubiera tenido esa espera, sería otro mi manera de relacionarme con ese material. Entonces, por eso yo creo, desde la curaduría, la programación, es importante un poco ubicar y generar espacios para los diferentes materiales. Hay festivales de teatro contemporáneo
en el mundo donde de pronto hay cosas muy, muy extrañas que tú dices, y tú que haces teatro dices, ¿cómo esto, por qué está en un festival de teatro, digamos, ¿no? Y de pronto lees y el festival tiene una curaduría muy clara y es muy importante, paralelo a su curaduría, tiene una programación muy importante de formación. Entonces, esa formación también tiene que ver con el espectador, ¿no? Con esta reflexión constante sobre por qué esto es teatro o es considerado dentro del festival de teatro, por qué este material o cómo está dialogando este material con el espectador. Entonces, ahí hay dos cosas muy importantes que tienen que ver con desde el lugar del espectador. Ahora, como creador, obviamente me interesa mucho ese diálogo con el espectador, ¿no? Ese juego de ubicar en un lugar, digamos, teatro para niños, es teatro para niños, ¿ok? Puede ser muy bueno y puedo yo, adulto, disfrutarlo mucho y dialogar muy bien con ese material, pero es teatro para niños, entonces lo ubico ahí. Ahora, alguien que hace teatro para niños muy experimental puede decir, ¿qué pasa si pruebo con, ¿no? Otro tipo de públicos o otro tipo de escenarios y demás? Entonces, eso es parte de la experimentación también, pero inicialmente, repito, obedecemos también a los momentos en los que estamos como desarrollo, y bueno, en el teatro, esto justamente que es la formación, es muy inicial, digamos, muy novel a nivel formación, ¿no? Escuela de arte, hay mucho más como carrera, digamos, en La Paz, en Santa Cruz, en Cocha, no sé, pero hay una escuela, hay una carrera de arte en general, ¿no? Y de teatro no, entonces la de teatro hay hace poco, hace 15 años, digamos, pero el desarrollo de la formación tiene que ver también con esa apertura o esa expansión del arte mismo, ya sea teatro o arte visual. ¿Qué Vale, opinas tú, Galo? vale, perdón, hay varias preguntas, porfa. ¿Ya? Si A quieres, ver, un Galo. ¿quieres que lea o primero el Galo que nos diga Galo, sí, porfa. qué opina de este límite, si es necesario o no y en qué ámbitos? Como nos decía, concuerdo bastante con lo que dices, Ariel. Y yo creo que lo que dice la Clau y el Ariel tienen mucha verdad, ¿no? Es importante, bueno, primero tener claro cuál es la intención del artista, ¿no? Si realmente hay una búsqueda en la que necesitas que la gente entienda lo que tú estás diciendo a través de tu trabajo artístico, necesitas un contexto estrecho, ¿no? Un contexto muy marcado donde tus códigos sean leídos de una determinada manera, ¿no? Pero también hay que asumir que pueden suceder contextos mucho más amplios, ¿no? Y ahí es el trabajo de un curador o de un editor o de un seleccionador o un programador, digamos, que pueda encontrar un nicho adecuado para un mejor disfrute y una mejor exhibición de una pieza, ¿no? Sea de teatro, sea de música, sea una combinación de varios lenguajes que permita que alguien pueda disfrutar de una mejor manera en una dimensión más completa y compleja de lo que es esa pieza específica, ¿no? Entonces, es importante que haya un contexto que permita a un testigo o a un público disfrutar de un contenido, ¿sí? Entonces, también hay que ser sinceros y poner sobre la mesa el tema de que esto es entretenimiento, esto es un negocio, esto es solamente expansión intelectual de una persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es una profesión, todos vivimos de esto, ¿no? Entonces también esas complejidades las tenemos que traer a colación. No es cuestión de arte por el arte y nada más. Hay situaciones mucho más amplias que deben contemplarse, ¿no?
sobre todo en las generaciones más jóvenes, hoy estamos luchando por, de alguna forma, acercarnos a una mayor cantidad de públicos. ¿Y qué han hecho los colegas? Han abierto el Zoom para transmitir obras de teatro o hacer performances. El festival, la trienal, ahora trienal de performance de Formes, es por el internet. A mí me parece un despropósito. Yo creador de performance, no lo haría, ¿no? No sé qué piensan ustedes, personas de teatro, pero de alguna manera, no es por ser puristas, pero de alguna manera contradice, o de muchas maneras contradice lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que sí hay que marcar límites y creo que hay que designar contextos propicios para el mejor disfrute o el mejor goce de una obra artística. Eso es importante. Sí, concuerdo totalmente contigo, Galo, porque, y también con el Ariel, con lo que decía, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Nadie está diciendo quedarse en lo purista y totalmente cerrado, porque estamos viendo que nuestro contexto está, se están mezclando, nuestras artes se está mezclando una globalidad mundial y todo esto, pero de todas maneras, como dice Ariel, hasta en un sentido didáctico, si tú dices que es una obra de niños, para niños, es una obra de teatro para niños. Ahora puede ser muy contemporánea, puede usar elementos performáticos, puede disfrutarlo una persona adulta, puede lo que sea, pero eso nos sirve como parámetro para que no sea como estos pseudofestivales que no voy a decir nombres, pero donde a veces hemos visto todo en uno. O sea, llaman a un artista de performance y el hippie está pintando hormigas en la pared, el momento que ya se inauguró, y están vendiendo cómic y están haciendo pulseritas de hippies. O sea, no. Yo pienso personalmente, no se rían, que tiene que haber un parámetro para que la cosa sea no solamente buena para el artista, buena para el espectador, sino también buena para un desarrollo histórico en nuestro contexto, ¿no? ¿O no? A Fui mí, muy mala onda. a mí me gustan los hippies. Vamos Qué leyendo rico. preguntas, por favor. ¿Si tú eres uno o qué? Lee las preguntas, porfa. Ya, bueno, tenemos una pregunta aquí de Pablo Dodoxon. Dice, creo que el problema fundamental de esta conversación es el punto de partida. El concepto de representación ofrece una complejidad semántica debido a la gran variedad de maneras en que el término ha sido entendido y utilizado. En este caso, cabe formularse las siguientes preguntas. ¿Estamos hablando de la representación como forma o como vestigio? ¿Se trata de un isomorfismo parecido al de un espejo? ¿Es la representación una conceptualización? ¿Una potencia de la actividad del sujeto? ¿Es una copia? ¿Quién quiere responder eso? El raro. Raro. No. No, la verdad es que no lo entendí bien. Yo tampoco. A ver, la primera pregunta dice, ¿es la representación? Estamos hablando de la representación como forma o como vestigio. No sé si vestigio está hablando de una huella, de algo que pasó. No creo que la representación sea eso, no. No sé. Bueno, saludos a Paulito hasta Alemania. ¿no? Yo creo que el tema de la representación va a estar inmerso en la generación del lenguaje. Es el elemento mínimo de un lenguaje, ¿no? Desde un grafismo, la generación de una imagen sensorial nos va a permitir desarrollar ideas complejas y asumir y enfrentarnos o identificarnos o pertenecer parten de un lenguaje, ¿no? Entonces, la representación en el contexto de esta conversación creo que ha sido instrumentalizada para poder desarrollar la idea de cuál va a ser el objetivo de una representación artística.
¿no? Si va a ser parte de una realidad, si va a ser ficcional, si va a ser retórica. Son preguntas muy amplias, ¿no? Que deben revisarse y deben ser visitadas constantemente por los creadores, ¿no? No es que un artista, contrariamente al cliché que tiene el público general del artista, no es que estamos echados en un sofá esperando que nos desciendan las musas, ¿no? Estamos investigando, estamos leyendo, estamos discutiendo, estamos probando cosas, nos equivocamos y seguimos construyendo, ¿no? Entonces, como cualquier profesión, cada individuo creador tiene un proceso, tiene una metodología, tiene instancias de prueba y error y de retroalimentación con trabajos anteriores o con público, o con coleccionistas, etcétera, ¿no? Entonces, la representación no es gratuito, es parte del proceso de trabajo. ¿Qué decías tú, Ariel? Sí, yo quería decir que pensando un poco en esto de la representación, es como algo, digamos, muy orgánico en general del arte, ¿no? Del lenguaje, como decía Galo. Y también, volviendo y siendo un poco hinchapelotas en esto de desde el lugar del espectador, el espectador lee la representación de lo que está, de lo que se está presentando frente a él, ¿no? Ya sea de cualquier arte. Entonces, eso representa para ti una cosa como espectador y tú lo lees desde tu lugar, desde tu lugar de espectador. Entonces, no significa que el performance no representa, creo que eso está claro, ¿no? Por ejemplo, Bain Brisset era una tina con vidrio, si quieres, el vidrio está haciendo una representación del agua, podríamos decir muy, muy fácilmente, digamos, o muy básicamente, y así. Entonces, creo que la representación es como un elemento orgánico del arte, o sea, es como de hecho, ¿no? En general. Sí, todo tiene que ver con la polisemia misma del arte, ¿no? Sus diferentes, digamos, las diferentes representaciones pueden dar lugar a distinta interpretación y también dependiendo del contexto, dependiendo de cómo una misma obra incluso puede tener un montón de significados, ¿no? ¿Qué piensas, Clau? Yo coincido con lo que dice el Ariel, ¿no? Y de hecho sí me ponía a pensar en que si bien la representación como concepto, cuando hemos comenzado a hablar, se entendía como algo muy ligado a lo teatral, pues sí, en el performance también hay desde elementos que son simbólicos y que por lo tanto pues están representando algo, ¿no? Sin embargo, no creo que sea un problema definir qué es la representación, ¿no? O sea, pienso que, como decía el Galo también, que hemos utilizado el concepto para marcar ciertos límites que nos interesaban en la discusión y listo. Exacto. Sí, pienso igual. No es necesariamente importante definir exactamente qué es la representación, porque simplemente puede ser un pretexto para que la obra se dé. Hay otra pregunta también de Pablo. Dice, ¿cuál es la relación entre la naturaleza de la representación y su relación con la experiencia? ¿Será que teatro y performance coinciden en que su representación requiere de la simbolización, que es una función del representar? ¿Están de acuerdo con que la simbolización es una función de representar? No. Depende de cuál performance, depende de qué tipo de performance, porque en realidad hay muchas obras de performance que no quieren representar. Sí, normalmente, pero cualquier hecho artístico va a generar una experiencia trascendental, ¿no? Desde una obra costumbrista de teatro tradicional, pasando por una escultura hecha con jabones, hasta una instalación inmersiva, todo es una experiencia, ¿no? Que produce nuevo conocimiento y que va a modificar un comportamiento y esperemos una forma de ser y estar también, ¿no?
Entonces, creo que hay múltiples opciones, no necesariamente una más válida que la otra. ¿Qué piensas, Ariel? Sí, a ver, seguramente no hay una voluntad de representación en algún momento, o hay, ¿no? Cualquiera sea el caso, pero es leído por, ¿no? O sea, o sea, el performance no existe sin al igual que el teatro, sin el espectador, mediado de la manera que sea, como quieran, pero hay algo que está generando una parte súper importante, capaz de igual manera que el mismo elemento o material artístico. Entonces, ahí hay en ese proceso de lectura hay una decodificación de los símbolos, de los convenios, de las propuestas, del lenguaje artístico en general, ¿no? Que está proponiendo el artista. Exacto. O no, o transformación, o modificación, o relectura, o adaptación, lo que quieran, pero el espectador hace su proceso, y es un proceso muy valioso y muy rico, y yo creo que desde ahí es muy importante estas limitaciones o estas territorialidades, digamos, del performance y el teatro. Sin embargo, fuera de eso, me parece que el teatro es muy, muy cerca, o sea, a nivel, digamos, de los conceptos básicos, o sea, abiertamente, o sea, de manera abierta, el teatro no hay una diferencia tan cruda, tan concreta sobre el performance y viceversa, ¿no? Solo en ese sentido me parece importante tener otro del creador, del que se puede alimentar de ambos lugares, no. Sí, tienes toda la razón. Pienso que el espectador es el que cierra la obra de arte, que el artista la deja abierta de alguna manera. Lo puedes llamar interpretación, puedes llamar por medio de la representación, por medio de simbolismos, por medio de lo que sea, pero creo que eso no es lo importante, ¿no? Hay un comentario de Ángelo Fabio, dice, aún lo virtual también nos posibilita otras posibilidades estéticas y políticas. Y bueno, ese es un comentario, quiero que me digan su opinión y ya vamos cerrando y no sé si quieren alguna conclusión, algo que no han dicho, algo que no se habló. Pero seguiremos charlando, no nos corten así. Bueno, yo asumo Jorge, ¿Perdón? después del cierre del programa, por favor, nos quedamos. Ya. Sobre este comentario de lo virtual, que no sé si el Ariel ha tenido como el mismo conflicto, ¿no? Es como que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Videoteatro, y hay festivales de videoteatro, y hay todo videoteatro y todo virtual, ¿no? Y sí tiene otras posibilidades, es un lenguaje audiovisual que yo no manejo, y que por ahí he visto muchos bodrios también, porque los de teatro no manejamos ese lenguaje, pero bueno, así se aprende, digamos, aunque no sé si es la manera en la que quiero seguir haciendo lo que hago. Pero de todas maneras, pienso que ahorita lo que tenemos son placebos, ¿no? Todo, ahorita no estamos encontrándonos realmente, pero bueno, es un placebo y podemos decir que nos hemos visto y que hemos hablado. Y volviendo un poquitito a eso de la representación, también me ponía a pensar en la manera en la que nos relacionamos hoy, más allá de pandemia o no pandemia, que todos tenemos perfiles en diferentes redes sociales y que todas son representaciones de uno, ¿no? De una supuesta realidad, y que de repente es cómo hacemos estos lazos, estos vínculos, o más allá de las redes sociales. Y si es que yo estoy al lado de mi hijo, estoy representando una madre, pensando en todo esto de la representación que en realidad impregna como una conducta que se enmarca dentro de una realidad también, ¿no?
Exacto, sí, hemos hablado de cómo va cambiando nuestro modo de percibir o de generar la obra y creo que este es uno de esos momentos, pero yo también concuerdo con lo que dice Galo, que yo no estoy, no sé si preparada o para aceptar estar en un festival de performance por Zoom, ¿no? En todo caso, tendría que llamarlo de otra manera, no sé, hacer un video performance o hacer otra cosa. Y pienso que para que eso nos funcione y no sea un placebo, como dice la Claudia, porque sí es verdad, tendría que pasar mucho tiempo y muchos procesos, porque recién estamos entrando en esta nueva realidad, o ¿no es cierto? Hay una pregunta para el Galito. No, Dice es Paula, ¿puedo? Paula Mercedes, debe ser pariente del Galo. Lee la pregunta. Ah, pensé que era Galo Coca Soto, Paula Mercedes Coca Soto. Pensé que era una pregunta para el Galo, pero igual te la hago ya. Dice, ¿podemos hablar de iconicidad o signos o elementos icónicos en el performance realizado en Bolivia? Creo que esa pregunta va bien para el Galo. Bueno, sí, a ver. El arte reciente en Bolivia tiende mucho a la añoranza y a la retórica de lo tradicional, de lo ancestral, de El arte colla una... para la aprobación, por ¿Perdón? favor. El arte colla, aprobación. Ah, ok, ok. Perdón, Ah, perdón, pero es cierto. La verdad no quiero ser malvado, pero es cierto. bueno, sí, pero tendemos mucho a utilizar lenguajes de la cultura local, ¿no? Entonces, los símbolos, los íconos, todas estas referencias, de alguna forma, nutren y regionalizan la producción artística, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en mi trabajo yo utilizo la cerveza con la connotación que le damos localmente a la cerveza, ¿no? Por ejemplo, he llevado Porque te una gusta. performance con cerveza de la forma en que nosotros la comprendemos y la consumimos culturalmente y la llevo a Brasil y el fenómeno de interpelación a la obra ha sido completamente diferente, ¿no? Entonces, de nuevo, nos debemos a un contexto, nos debemos a un tiempo, a un territorio y podemos negociar y dialogar contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que en el arte boliviano, desde el siglo XVI hasta ahora, sí se utilizan, se hace mucha retórica alrededor de los signos y de los símbolos locales, ¿no? Y hay personajes como Borda, digamos, que han puesto sobre la mesa de discusión globalidades, ¿no? Franz Tamayo, digamos, ¿no? Y que han provocado innovaciones, como decía al inicio de la conversación el Ariel, ¿no? Cada tiempo va a tener sus propias innovaciones en relación a un contexto específico, un territorio y la globalidad, ¿no? Y no podemos perder de vista que la tecnología también nos tiene de una oreja constantemente, ¿no? No podemos hacer arte hoy, siglo XXI, año 2021, igual que lo hacíamos a principios del milenio, ¿no? A ver, Exacto. yo quisiera juntar algo. Sí creo que hay, al margen de y me gustaría saber la opinión del teatro, de los amigos de teatro, sí creo que hay de alguna forma, una nueva visión sobre lo propio que está proyectado a nivel de muchos signos y símbolos. Eh, Creo que eso ha pasado desde las obras políticas del 2007 y que se ha empezado a volver cada vez más evidente y creo que es más consolidado desde el 2012. Creo que las obras del Iván, del Joselo, del Ale Delgado, y hay un montón de gente que realmente tiene como ideas muy claras sobre lo local en ese tema y creo que está, de todos modos, no hemos tocado ese tema, pero
pero inevitablemente saca la discusión acerca de cuál es la importancia de lo local en la cultura boliviana, ¿no? Se debe hablar sobre lo local y por qué. Esas son son cosas que me parece que ya no las podemos hablar hoy día, se quedarían abiertas, pero de todos modos son interesantes para repensar, ¿no? Sí, importante. Hay muchas cosas que se deben revisar. Y como siempre, el arte va a revisar sus coyunturas, ¿no? Y la discusión también sobre lo virtual, sobre alguien que hace performance, que se entrega, digamos, a lo virtual, y alguien que hace teatro también, ¿no? Es una gran discusión, sobre todo en este sentido de artes que están relacionadas con el presente, ¿no? Y cómo ese presente está mediado a partir de esta pantalla y esta construcción de lenguaje que se está empezando a establecer socialmente. Yo particularmente he visto un par de estos eventos de performance en la red durante la pandemia y para mencionar una obra, la obra de Guara Urquiola que está en el flyer, me parece que estaba bien resuelta y que funcionaba ciertamente en la red, que no hubiera funcionado en vivo. Entonces me parece que de todos modos como lenguaje sí hay la oportunidad de utilizar la red como una difusión y también el video como transmisor para generar obras de arte, ¿no? Incluso desde el encierro o en las condiciones que toca. Así que creo que de Está bien resuelta y es un caso bien particular, ¿no? La artista es muy buena, entonces lo resuelve. Pero pensemos también que si identificamos elementos que deben permanecer, la presencialidad y la inmediatez del contacto no la podemos sustituir, ¿no? Y este medio resulta una artificialidad y un medio deshumanizante, ¿no? Ahorita cualquiera de las personas que nos esté escuchando conversar mueve su cursor y ya fuimos, ¿no? O sea, somos un canal más de televisión. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? Eso es algo urgente de reflexionar, creo yo. Lo cierto es que yo no creo que como toda esta nueva manera de difundir la información y cultura que ha provocado la pandemia vaya a desaparecer, seguramente va a madurar y va a generar mejores resultados, pero no creo, no es imposible que desaparezca. Yo lo que sí le ruego, creo que en ese sentido estoy de acuerdo con Galo, lo que le ruego a la vida es que no me condicionen estar encerrado aquí, creo que yo ya tuve de encierro suficiente. Vamos a cerrar, vamos a despedirnos, así que porfa les encargo que se despidan, un adiós de cierre y ya bueno, nos vamos. ¿Vale? ¿Empecemos? Bueno, sí, me parece que el diálogo ha sido súper rico, hay mucho más que hablar, hay tantas cosas que tendríamos que juntarnos una vez a la semana por lo menos, pero gracias chicos, me han hecho abrir la mente frente a muchas ideas y les agradezco, increíble todo lo que se ha dicho acá. Ariel. Sí, chicos, gracias a ustedes por la invitación, por ponernos a estos amigos creadores juntos en una misma circunstancia para poder conversar. Siempre Kiosco llevando a la delantera en las cosas, de diálogo en el arte. Gracias Ale, gracias Clau, gracias Ariel. Ha sido un gusto verles y compartir ideas con ustedes un ratito. Buena onda. Genial. Es parte de creo que de nuestro trabajo artístico, el conversar, el reflexionar, generar pensamiento crítico, y estos encuentros con gente maravillosa nos permiten, ¿no?, avanzar ahí. Gracias Rodrigo por la convocatoria, Kiosco por organizar este tipo de encuentros, y bueno, un abrazote a todos. Bueno, pues muchas gracias porque ha estado muy, muy rico el encuentro, que a pesar de que puteo un montón con todo lo que se genera por la pandemia, pues estas cosas creo que no se podrían dar si no, si no estaría pasando lo que está pasando. Entonces, nada, agradecer a Kiosco, agradecer a todos, muy, muy rico verlos.